Feliz sábado, mis queridos hermanos. Tengamos una feliz mañana, un feliz día también en este primer culto matutino a esta hora. Vamos a pedir la bendición divina para que podamos adentrarnos en la palabra con esta primera parte que vamos a estudiar hoy de este culto de esta mañana. Vamos a continuar siempre con la serie que hemos estado viendo, las 7 promesas del Apocalipsis. Hoy es el tema 3. Vamos a orar, pues, hermano. Querido y amado Padre Celestial, infinitamente gracias a esta hora, en esta mañana, por este nuevo aliento, este ánimo de vida en este día. Es un día muy especial para nosotros, principalmente para estos tiempos muy solemnes que estamos viviendo. Ayúdanos, Señor, a considerar los tiempos que estamos viviendo. Ayúdanos a considerar aquella palabra descrita en el Apocalipsis, que el tiempo está cerca. Sabemos que la cercanía de la venida de tu Hijo amado está más cerca que cuando creímos, dice el apóstol Pablo en Romanos. Danos tu guianza en esta mañana, danos de tu ayuda, y que el Espíritu Santo sea el garante de esa palabra, que pueda ser muy precisa, muy exacta y muy clara, y que llegue a nuestra mente, a nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a avanzar, ¿verdad? Como decía en la oración, hemos estado estudiando la serie las 7 promesas del Apocalipsis. Y hoy vamos avanzando al tema número 3. Y el tema número 3 se llama el maná y el nuevo nombre. Óigase bien, el maná y el nuevo nombre. Muy, muy importante este tema. Este tema, además de ser una promesa futura, todos estos temas que estamos viendo son promesas también para el tiempo, son promesas espirituales para el tiempo actual que la iglesia de este tiempo, nosotros, como últimos remanentes, estamos viviendo. Entonces, pongámosle mucha mente a este estudio, porque es para hoy y es para el mañana también. Nada más que en el mañana vamos a disfrutarlo literalmente. Hoy, muy espiritualmente, tenemos que disfrutar estas promesas. Muy bien. Vamos a la promesa, a la iglesia de Pérgamo, la segunda iglesia. Dice Apocalipsis capítulo 2, ¿verdad? La iglesia de Pérgamo, Apocalipsis, la segunda promesa, perdón. Apocalipsis capítulo 2, el verso 17, nada más vamos a leer. En el verso 17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, muy importante esa tónica siempre del Apocalipsis registrado en cuanto a las promesas. Al que venciere, esa condición está primera. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Óigase bien. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Así que, mis queridos hermanos, es muy importante que arranquemos pues con esta promesa, que Dios nos ayude para que podamos tener entendimiento en cuanto a esta promesa en esta ocasión, en esta parte de esta serie, ¿verdad? Muy bien. Habla del maná escondido. El maná. Esa idea del maná la trae Juan del Antiguo Testamento. Y nosotros conocemos lo que dice del maná en el Antiguo Testamento relacionado con el pueblo de Israel. Cuando Israel marchaba de Egipto hacia la tierra prometida, llegó un momento cuando tenían un mes de transitar por el desierto, que Dios les hizo llover maná, que ellos
ya no tenían alimento, no tenían comida, entonces ellos se quejaron, murmuraron, entonces Dios les hizo llover maná. Y aquí dice en Éxodo 16, del 4 al 5, vamos a leerlo literalmente, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. ¿Para qué? Para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. El versículo 5, más el sexto día, oiga bien, aquí hablando del día de la preparación, más en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día, ¿verdad? No vamos a entrar en detalle del estudio porque hemos estudiado ese tema del maná, ¿verdad? Actual, el maná de hoy. La pregunta es, remontándonos a esos tiempos, ¿qué era el maná? Es muy importante eso. Éxodo 16, siempre el mismo capítulo, el versículo 31 y 35 describe. El 31 dice, y la casa de Israel lo llamó maná, y era ¿cómo era ese maná? Como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Y el versículo 35 dice que comieron ellos, los hijos de Israel, ¿cuánto tiempo maná? 40 años hasta que llegaron a tierra habitada, la tierra de Canaán. Entonces el maná era una comida muy especial, no era una comida embriagante que las facultades mentales las embriagaba, no era una comida mala para el cuerpo, como la que estaban acostumbrados a comer en Egipto. Dios aquí les estaba cambiando, les quería cambiar la cuestión del régimen alimenticio. Número 11, el 7 al 8, miremos lo que dice, siempre dando descripción en cuanto a ello, en cuanto al maná. Versículo 7 dice, y era el maná como semilla de culantro, repite lo mismo, y su sabor como color de bedelio. Versículo 8, el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molino, o lo majaba en mortero, y lo cocía en caldera o hacía de él torta. Su sabor era como sabor de ¿qué? Aceite nuevo. Vamos a continuar en el Salmo 78, siempre refiriéndonos al maná antiguo, al maná literal que cayó en el desierto, que los israelitas comieron esos 40 años. Hablando de ese maná, ¿verdad? Primero tenemos que hablar de ese maná para hablar del maná prometido y del maná actual que debemos comer hoy. El versículo 24 dice, e hizo llover sobre ellos, sobre los israelitas, maná para que comiesen. Y mire esta característica muy especial. Y les dio trigo de los cielos. Versículo 25, pan de noble, comió el hombre. Importante estos detalles. Les envió comida hasta saciarle. En el hebreo, ¿qué significa? Pan, el pan de noble, pan de poderoso. Significa en el hebreo. Estos nobles o poderosos son los ángeles de Dios. Vamos a verlo en un pasaje. El versículo puede traducirse como pan de ángeles. En vez de pan de noble, ¿cómo puede traducirse el versículo ya originalmente? Pan de ángeles comió el hombre. ¿Ven? Miremoslo en el Salmo 103, versículo 20. Ahí me ayuda para que entendamos este pasaje. El 103, 20 dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles. Y aquí mire la descripción que da de los ángeles, poderoso en fortaleza. Ahí me paro. Decía el versículo anterior, pan de noble o pan de poderoso en el hebreo original. Entonces esos poderosos en fortaleza son los ángeles. Por eso que la traducción más correcta es pan de ángeles. ¿Qué comió el pueblo de Israel? Pan de ángeles, comida del cielo. Ya Dios les estaba quitando la comida terrenal, la comida del mundo. Entonces estaba educando a Israel. Dios estaba educando a Israel, ¿verdad? Y aquí está la pregunta, ¿por qué Dios les dio maná? La respuesta es para educarlos y llevarlos ¿a dónde? ¿A dónde quería llevarlos Dios? Dice la Biblia y dice el Consejo Inspirado, los quería llevar al plan original. Lo quería llevar al Génesis 1:29
lo quería llevar al Génesis 3:18. Miremos esos pasajes. Génesis 1:29 lo conocemos bien, ¿verdad? En el principio, en la creación, y dijo Dios, he aquí que yo os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. Esto es importante. O serán para comer. Dios quería llevar a los israelitas a este plan, pero los israelitas no accedieron, no quisieron. Génesis 3:18, después que peca el hombre, no le quita Génesis 3:19, sino le agrega Génesis 3:18, que habla de plantas del campo. Espinos y cardos te producirán, dice Génesis 3:18, y comerás plantas del campo. Génesis 1:29 más Génesis 3:18 es la dieta que Dios le dio al hombre, ¿verdad? La dieta que Dios aprueba. Y Dios quería llevar a esa dieta, con el consejo inspirado lo vamos a ver, quería llevar a esa dieta a Israel, cambiarle ese régimen alimenticio, que era un régimen contrario a su plan. Y Dios quiere lo mismo para nosotros, lo vamos a ver en el transcurso del estudio. Nos ayuda el consejo inspirado, el consejo sobre régimen alimenticio, en la página 451 original, ¿verdad? No sé cuál es la página electrónica, ese es el libro original. Cuando Dios sacó, aparece de un escrito, ¿verdad?, que es la temperancia cristiana y higiene bíblica. Y dice, cuando Dios sacó a los hijos de Israel, que ya leímos un poco con la Biblia, ¿cuál era su propósito? También lo leímos, pero aquí lo está ampliando. Establecerlos en la tierra de Canaán. ¿Para qué? Para que constituyeran un pueblo como puro. ¿Tenía que ver la dieta con la pureza? Sí, tenía que ver. Y tiene que ver la dieta o la pureza con la dieta. La pureza con la alimentación tiene que ver. Y dice, para que constituyeran un pueblo puro. ¿Cómo era el pueblo? Puro, feliz y lleno de ¿qué? Salud. Eso quería Dios de Israel. Israel no quiso. Se rebeló. Igual el pueblo de hoy no queremos. La dieta, volver al plan original. El pueblo de Israel actual no quiere. Nos estamos rebelando. Somos rebeldes. Somos aún más rebeldes que el pueblo de Israel. Sigo leyendo. Consideremos los medios por los cuales él quería realizar esto. Lo sometió a un sistema de disciplina. La dieta es una disciplina. Que si lo hubieran seguido alegremente, este sistema de disciplina, habría resultado para el bien, tanto de ellos mismos como de su descendencia, ¿verdad? Su posteridad, dice. Si ellos hubieran estado dispuestos a negarse la satisfacción del apetito en obediencia a las restricciones divinas, ¿qué hubiera pasado? Si ellos hubieran aceptado, pues, el consejo sobre el alimento, ¿qué hubiera pasado? Aquí lo dice. La debilidad, la enfermedad habrían sido desconocidos entre ellos. Nada de enfermedad, nada de debilidad. Sus descendientes habrían poseído fuerza física y mental. Hubieran sido fuertes, física y mentalmente, y espiritualmente también. Habrían tenido claras percepciones, ahí va lo espiritual. Habrían tenido claras percepciones de la verdad, por eso Israel no tuvo claras percepciones de la verdad, falló en el alimento, falló en la dieta. Y por eso los adventistas no tenemos percepciones hoy. Hoy ni siquiera nos damos cuenta la mayoría en qué tiempo estamos, en qué tiempos vivimos. Estamos en tiempos muy solemnes, estamos en tiempos muy peligrosos y vienen tiempos de mayor peligro, mayor solemnidad y vienen tiempos muy difíciles para nosotros que ni siquiera nos imaginamos, como dice el consejo inspirado. Pero no tenemos discernimiento, no tenemos percepción. ¿Por qué? Estamos fallando, siguiendo los mismos pasos del Israel antiguo. Y dice que sus descendientes habrían tenido claras percepciones de la verdad y del deber, un discernimiento agudo y un juicio sano. No tenemos discernimiento para agudo, un discernimiento agudo.
pero no estaban dispuestos a someterse, dice, no lo leo literal, a los requerimientos de Dios. ¿Y qué pasó? Dejaron de alcanzar la norma que Dios les había establecido, la norma divina de la perfección, santidad. Ministerio de Curación, página 341, hablando de lo mismo. Mire que aquí hay un extracto. Sacó a los israelitas de Egipto y emprendió la tarea de ¿qué? Recordemos que al mes los estaba educando. Después los tuvo en el Sinaí 11 meses educándolos. 11 meses los tuvo en el Sinaí educándolos para que después partieran a Canaán. Y ahí en parte de la educación era el régimen alimenticio. Por eso cuando llegaron ellos, cuando se dio el problema de las codornices que pidieron carne después de los 11 meses de estar siendo educados, dijeron, ya estamos aburridos del maná, porque ya tenían casi un año de estar comiendo maná, no querían verlo eso, queremos carne, dijeron. Entonces, y vinieron las consecuencias. Entonces dice, sacó a los israelitas de Egipto y emprendió la tarea de educarlo en el desierto, educarlo. ¿Para qué? Para que fueran su pueblo. Hoy Dios no nos está educando para que seamos su pueblo. Estamos en el desierto ahorita. Estamos siendo educados. El desierto era una escuela para los israelitas. Hoy es una escuela para nosotros este mundo. Sin embargo, nunca aceptaron de buen agrado la restricción de tener que alimentarse sin carne. Por haberse apartado, esto es importante, que nos está ocurriendo, nos puede ocurrir y nos va a ocurrir. Por haberse apartado del plan señalado por Dios en asunto de la alimentación, ¿qué pasó? Los israelitas, ¿qué pasó? Sufrieron grandes perjuicios. Desearon comer carne y cosecharon los resultados. ¿Qué prefirieron? Lo terrenal. Hoy estamos prefiriendo lo terrenal en vez de lo espiritual. Así que, hermano, este es un mensaje para nosotros. Y muy serio este para nosotros. Serio, serio, serio. Lo que ocurrió antiguamente nos está ocurriendo, siguiendo las mismas pisadas, los mismos pecados, dice el Consejo Inspirado. La misma huella que los israelitas estamos siguiendo. Muy bien, ya hablamos del Israel antiguo, ya hablamos de la experiencia del Israel antiguo en cuanto a la alimentación, en cuanto al maná, que fueron rebeldes, y por eso no alcanzaron las normas que Dios les había establecido. Recordemos que cuando Dios hizo el pacto con Israel, les dijo en Éxodo 19, 5 y 6, que iban a ser un reino de sacerdotes y nación santa. Esa era la norma alta que Dios quería. Y Dios quiere esa misma norma para el pueblo de Israel de hoy. Un reino de sacerdotes y nación santa. ¿Qué significa santo? Apartado para Él. Hoy tenemos que estar apartados solo para Dios. Pero como hoy comentaba el hermano y como estudiábamos anoche en esa meditación, hoy el pueblo de Dios está igual que el mundo, estamos en el mismo ajetreo del mundo, estamos en la misma mezcla con el mundo. No estamos separados, hermano. Es interesante ver eso. Muy bien. La promesa decía a la iglesia de Pérgamo que los vencedores iban a comer del maná escondido. Promesa futura. Es cierto. Vamos a comer eso en el cielo. Apocalipsis 19, 9 habla de esas bodas, ¿verdad? De las bodas del Cordero, de aquella gran cena, de aquella gran fiesta que van a tener los redimidos con nuestro Señor, con nuestro Salvador, ¿verdad? Y dice 19:9, dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y Apocalipsis 2:17 que leímos al comienzo, nosotros lo relacionamos, el que tiene oído oiga lo que dice el Espíritu, a la iglesia, al que venciere le voy a dar de comer el maná escondido. Y Génesis 1:29 que ya lo leímos, entonces miremos, Génesis 1:29, Apocalipsis 2:17, Apocalipsis 19:9, dice la misma cosa. El maná escondido es el pan del cielo, que lo vamos a comer literalmente. Vamos a comer literalmente en aquella gran cena. Recordemos aquella gran visión que se le dio a la profeta, donde dice que en esa mesa grande, esa mesa a larga distancia, que nuestra vista hoy no la logra alcanzar, no la alcanzaría,
Dice que ahí va a haber de todo tipo, el maná va a ser todo tipo de frutas. Y menciona ahí algunas especiales, el higo y otras especiales, ¿verdad? Entonces, para eso Dios nos ha estado educando hoy. Para eso educó Dios a Israel, para que cuando llegaran a Canaán, ellos comieran, volvieran al plan original. Dios lo mismo quiere, nos está educando hoy, para que como vayamos a la Canaán, volvamos al plan original. Pero Él quiere desde ahorita, para cuando lleguemos allá, nosotros, por eso quería prepararlo Él, desde que estén en el desierto, para que cuando llegaran, ya ellos estarían en el plan que Dios había establecido. Muy bien, eso es futuro. Pero estas promesas son para el futuro, que pronto es el futuro, pero son para hoy también. Son unas promesas que nos tienen que dar aliento hoy, nos tienen que dar fortaleza hoy, son promesas para hoy. Nada más que allá desde un punto de vista ya literal y hoy desde un punto de vista muy espiritual. Entonces, para poder comer el maná literal que vamos a comer allá, tendremos que comer primero del maná espiritual. ¿Y cómo lo hacemos eso? La Biblia es clara, Jesús fue claro. En el tema del capítulo 6 que habla del pan, que les dio pan de comer a aquella multitud, ahí Jesús enfatiza bien qué significaba ese pan y que Él era el pan y que su palabra es el pan. Muy bien. El 33, vamos a leer 34 y 35, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Oiga bien, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, espiritualmente hablando de Jesús, que no entendieron los fariseos. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús, ¿qué les dijo? Bueno, les dijo Jesús, ese pan soy yo. Ese pan soy yo. Si oyen mi palabra, dice, ustedes van a comer de ese pan. Ese pan soy yo. Si ustedes creen en mi palabra, ustedes van a satisfacerse de ese pan. Ustedes van a llenarse de ese pan. Ese pan soy yo. Pero ellos no creyeron. Como ahí dice, y cavilaban en la mente. Este está pensando locura, como quien dice. Este tiene demonio. En otras ocasiones decían, cuando Cristo hablaba una palabra, como quien dice, este está hablando cosas anormales. Entonces dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. 6:54, siguiendo el mismo relato del pan. Ahora Jesús dice, ya no dice pan, ahora dice carne. Ahí fue más difícil para los judíos entender eso. Ahora habla de la carne, ¿cómo va a comer la carne de él? 54, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¿No entendieron eso? Y le dice Jesús en el 55, porque mi carne, ¿qué es? Dice, es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Y qué dice el 56? El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Entonces, ¿qué es el maná escondido? Ya en resumen, hoy. Para nosotros, es Cristo mismo. Ese es el maná escondido. Es Cristo mismo. El maná escondido es Cristo mismo representado por su palabra. Tenemos que comer de la palabra de Dios, de este maná. Tenemos que comer para fortalecernos y nutrirnos para ir a la Canaán celestial. Ese es el propósito de hoy. Y allá, comer del maná literal que habla la promesa. Por eso en San Juan 5:39 Jesús fue enfático. Cuando les dijo, escudriñen las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas, ¿qué hay? ¿Qué tenéis en ellas? La vida eterna. ¿Por qué Jesús dijo la vida eterna? Porque esta palabra de Dios esta palabra de Dios es lo que nos hace renacer. Por eso Pedro habla siendo renacido. Siendo renacido, como quien dice, naciendo de nuevo por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces Dios quiere que comamos de esta palabra. Dios quiere que nos nutramos de esta palabra de Dios. Ese es el pan escondido hoy. Esta palabra de Dios es Cristo Jesús. Por eso Jesús dijo, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Muy bien. Pero decía
Es decir, en la promesa habían 3 cosas importantes que señalaba. O sea, había, más bien podemos decirlo ahí como una triple promesa. Comer el maná escondido, la piedrecita blanca y el nombre escrito en esa piedrecita. 3 cosas. Vamos a estudiar el segundo aspecto. Habían 3 cosas. Para ello hay que leer el texto. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere dará a comer el maná escondido. Y aquí viene la otra parte que vamos a estudiarla ahorita, en conjunto con la otra. Y le daré una piedrecita blanca, oiga bien, y una piedrecita blanca, identifique el color. Y en la piedrecita aquí va a estar escrito un nombre. ¿Cuál nombre? Un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Para poder entender lo de la piedrecita blanca, tenemos que irnos al mundo antiguo, a entender el marco histórico, por qué fue escrito ese mensaje y por qué fueron dichas esas palabras. Toma lo que se vivía en aquel tiempo, Esto ya no se vive en este tiempo, lo que voy a decir. En el mundo antiguo, en el tiempo allá de los griegos, los romanos, ahora en ese tiempo, se daban piedras blancas por muchas razones diferentes. En el mundo antiguo, la piedra blanca era una identidad grande para varias razones. Era como algo así como un pasaporte para alguna cosa, para obtener algo, ¿verdad? Más o menos así, en algunas circunstancias vamos a verlo. Pero se han sugerido varias costumbres antiguas como base para el obsequio de una piedra blanca. Había una costumbre muy generalizada en cuanto a esto de las piedras, en los antiguos, que los juicios de las personas, los jurados utilizaban piedras para poder determinar el veredicto. Habían piedras negras y habían piedras blancas. Y dice que usaban esas piedras. Dice que los jurados votaban equitativamente depositando una piedra blanca. Si la piedra era blanca, quiere decir que la persona, el veredicto era que era absuelta, era libre de acusaciones. Pero si la piedra era negra, era condenada la persona. ¿Qué entiende? O sea, la negra, condenación, y la blanca, ¿qué era? Liberación. ¿Por qué se utiliza la piedra blanca y no la negra? Sencillamente, porque la negra no es para condenarnos, los vencedores no se les va a condenar, más bien se les va a liberar. Nos va a liberar Dios de la garra del enemigo. Nos va a liberar Dios de la carne nuestra naturaleza pecaminosa caída. Nos va a liberar Dios del mundo. Hay una libertad y nos va a hacer fieles e idóneos para el reino celestial. Pero también las piedrecitas, estas blancas, hablamos de la blanca ahora, ¿verdad?, se usaban también como trofeos. Esa es la palabra, trofeos. Pero también como un ticket, como algo para entrar a algo. Vamos a verlo con más detalle. Las piedrecitas especiales como un medio para poder ser idóneo a entrar a algún acto, algún lugar. Las piedras especiales se usaban también como trofeo para varios propósitos. Miren qué importante esto del mundo antiguo. Tales como para premiar a los vencedores en los juegos, en los deportes. Al ganador en los deportes se le da una piedra blanca. ¿Y qué iba a hacer el ganador con esa piedra blanca? Ahí tenía el nombre inscrito en ella, dice. ¿Y qué le daba derecho a ese ganador de los deportes, que ganaba en los deportes? Les daba honor. Les daba un gran honor y les daba privilegios especiales, esa es la palabra, privilegios especiales, incluyendo la admisión, esa era una admisión a festivales públicos.
Muy bien, mire qué importante esto, cómo lo toma Juan para dar, cómo ilustra con esto Juan para Dios, pues, que Cristo se lo revela, pues a Juan. Juan lo que está haciendo es contando la revelación. ¿Cómo ilustra? Para proyectar, para explicar una verdad espiritual. Y miremos qué importante es esto. Miremos la aplicación para nosotros. ¿Cómo va a ser esa piedrecita blanca? ¿Cómo se va a utilizar? ¿Cómo la van a utilizar los vencedores? Así como en el mundo antiguo, todos los que recibían la piedrecita blanca tenían derechos, hemos mencionado, y privilegios especiales. También en el futuro, todos los vencedores que la obtengan, obtendrán grandes privilegios. Oiga bien, grandes privilegios todos los vencedores que obtengamos esa piedra. ¿Y cuáles serán esos grandes privilegios que vamos a tener? ¿Cuáles van a ser? Mencionemos el primero. El primero es derecho a entrar por las puertas de la ciudad. Hermano, recordemos las palabras en Apocalipsis 22:14. La última bienaventuranza registrada en el Apocalipsis. ¿Qué dice? Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho. Oiga bien, el que tenga la piedrecita va a tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta de la ciudad, con la piedrecita blanca. Por eso Dios le va a dar una piedrecita blanca para que entremos a las puertas de la ciudad y tengamos derecho al árbol de la vida. Clase de privilegio ese. Otro privilegio. Dará admisión para participar del banquete celestial. Miremoslo bien. Apocalipsis 19 lo mencionamos. Y dice en el verso 7, gocémonos, 19:7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. El 8 que dice, y a ella se le ha concedido que se vista ¿de qué? De lino limpio, fino y limpio, fino y limpio. Y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el versículo 9 habla de la bienaventuranza, otra bienaventuranza. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero, que son los que van a tener la piedrecita y el nombre nuevo. ¿Qué les parece esto, hermano? Derecho al árbol de la vida, ya lo dijimos. Apocalipsis 2:7, Apocalipsis 22:14, y esto que viene es importante. Otro gran privilegio. Vamos a hacer en los cielos 3 cosas importantes: jueces, reyes y sacerdotes. Miremos Apocalipsis 1:6, vamos a leer en la Biblia. Clase privilegio. Esa piedrecita nos da la admisión, nos da el derecho. Entonces le damos Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Me quedo ahí. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Pero el capítulo 20, el versículo 4, falta la otra característica. El 4 dice, y vi tronos, 24 de Apocalipsis, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Aquí está hablando de que vamos a ser jueces. Apocalipsis 1:6 dice reyes y sacerdotes. Apocalipsis 24, jueces. Con la piedrecita blanca. Nos da ese privilegio. Muy bien. Vamos al 5. Qué importante este 5. Para entender este 5 hay que remontarnos al Antiguo Testamento, a los Salmos. Vamos a tener derecho, óigase bien, hermano, a la heredad de la tierra nueva y vivir eternamente en esa tierra nueva. Lo dice el Salmo 37. Miremos el 37:9. 37:9 dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Ahí mismo en ese capítulo, el 11, sigo con el 11, pero los mansos, ¿qué van a pasar? Heredarán la tierra y se recrearán
con abundancia de paz. Otro pasaje, el 18. Conoce Jehová los días de los perfectos y este es importante, aquí es más claro todavía, y la heredad de ellos será para siempre, la tierra nueva para siempre habitada por los redimidos. Y el 22 sigue de nuevo, porque los benditos de ellos heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Y el último es el 29, que también es un versículo muy clave. Los justos heredarán la tierra y vivirán, ¿cuánto tiempo sobre ella? Para siempre. ¿Qué les parece? Clase privilegio. ¿Qué privilegio más vamos a tener? Hay tantos, solo estoy mencionando algunos, los principales. De estudiar, vamos a continuar estudiando, hermano. Ya eso ya lo sabemos, lo hemos mencionado muchas veces. Vamos a estudiar ¿qué? Para siempre, la ciencia de la redención. Los misterios de la redención que no entendimos hoy. Vamos a estudiarlo. Hay cosas que no entendemos hoy, pero que allá nos va a explicar Dios. Y los misterios del universo, como Adán entendía los misterios del universo, nosotros no entendemos nada. Todo eso nosotros lo vamos a entender. Muy bien, el nombre nuevo. Es importante eso del nombre ahora, porque la piedrecita tenía que llevar un nombre nuevo ya. Vamos a la tercera característica. Y esto del nombre nuevo, esto de los nombres, los hebreos daban gran importancia a los nombres personales. No es como ahora le ponen el nombre, lo que sea, hasta le ponen el nombre a un niño o una niña, el nombre de una silla. Es de una silla. Le ponen el nombre de yo no sé, de cualquier cosa que se agarra, le ponen nombre, hasta de una puerta le ponen nombre. Pero no, hermano. El nombre para los hebreos, para Dios pues, porque Dios fue el que educó a los hebreos en esa línea, tenía que ver con el carácter y la personalidad de la persona, no es por nomás el nombre. Y podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el caso de Daniel. Hemos estudiado mucho de Daniel, hasta hicimos un seminario sobre Daniel como de 19 temas. Y estudiamos mucho ese libro y lo conocemos. Y recordemos que una de las cosas importantes a Daniel que se le reveló fue la escena de juicio. ¿Verdad que así es? Juicio, en Daniel 7. Y por eso el nombre de Daniel, ¿qué significa? El Señor es mi juez. ¿Tenía que ver algo el nombre de Daniel con su nombre? Perdón, la personalidad de Daniel con su nombre, sí, mucho tenía que ver. Coincidía el nombre con su personalidad. Jacob, engañador. A ver, Jacob engañó, ¿no? ¿A quién engañó Jacob? ¿A quién? A su padre. Estaba ciego su padre, ¿no? Que le diera la bendición de la primogenitura, le engañó. Y ustedes saben el problema que tuvo Jacob durante más de 20 años. 20 años o más tuvo un problema serio Jacob con su hermano, ¿verdad? Y Jacob, en su experiencia pasada, antes de su conversión, cuando regresaba a la tierra de él, fue engañador, el engañador. Pero Jacob, Dios le cambia el nombre. Dios le cambia el nombre después que tiene una nueva experiencia, un cambio en su vida. Entonces él le puso otro nombre. Ya Jacob no iba a ser engañador. Jacob ahora es otro hombre, otra nueva criatura. El caso de Jesús, Salvador, coincidía su nombre, ¿verdad? Con su personalidad y su carácter. Juan, Jehová es bondadoso, su nombre y personalidad y carácter. Israel, pues como decíamos, con Jacob, pues vencedor. Pero vamos a ver algunos ejemplos más específicos donde la Biblia registra el cambio de nombre hecho por Dios cuando estas personas, oiga bien, tuvieron nuevas experiencias en sus vidas, un cambio de carácter, ¿verdad? En vista de la importancia de la gente que daba los nombres, Dios cambió los nombres de ciertos hombres para hacerle armonizar con sus experiencias pasadas o futuras. Vamos a leer en la Biblia. El capítulo 17 de Génesis, el versículo 5,
con referencia a Abraham, y no se llamará más tu nombre Abraham, oiga bien, Abraham, sino que será tu nombre Abraham, ¿verdad? Y cambia, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Recordemos algo, hermano, Dios le dio a Abraham la promesa, está registrada en Génesis. Ahí Dios le dio una promesa a Abraham. El capítulo 12. Miremos un poquito. Capítulo 12, hay promesa, la gran promesa. Cuando Él les dijo, no lo voy a dar literal, solo voy a llegar hasta el versículo 3. En el versículo 1 y 2, pues Dios le hace a Abraham el llamado, pues, y le dice que se fuera de su tierra. Conocemos la historia de su parentela, de su familia y esto, que dejara ese lugar y se fuera a otro lugar que Él le iba a dar. Y le dijo en el versículo 2 que de él, de Abraham, del versículo 2 dice, y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. El versículo 3 es clave. Y dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y este es importante lo que viene. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra por generación. Ahí estaba la promesa. Por eso es que le cambia el nombre y le pone Padre de muchedumbre. Padre de muchedumbre. Ya no era Abraham, ya su experiencia iba a cambiar. Y miremos el cambio de Abraham, cómo lo tuvo. Ya cuando fue Abraham, el cambio que tuvo. El gran cambio que tuvo Abraham, por eso se le llamó el padre de la fe. No por cualquier cosa se le llama el padre de la fe. Sin embargo, Abraham tuvo errores al comienzo. Ustedes conocen la historia. Hasta mintió. Pero después Abraham enderezó su vida, creyó en la palabra de Dios y fue llamado el padre de las muchedumbres. Entonces su nombre ya coincidía con su nueva experiencia. Su nombre coincidía con la nueva experiencia. ¿Ves? Ese es un ejemplo. Por eso dice que le cambió el nombre, pues. Vamos a ver otro que lo estuvimos viendo, que es el de Jacob, ¿verdad? Lo mencioné, pero vamos a leer los pasajes. Cuando Jacob cambia de experiencia. Recordemos que Jacob sufrió mucho por ese gran error, por ese gran pecado que cometió. Sufrió mucho Jacob. Pero ese sufrimiento a Jacob lo hizo reflexionar. Lo hizo reflexionar y Jacob se arrepintió y Jacob cambió de vida. El Génesis capítulo 32, versículos 27 y 28, leamos un poquito la Biblia. Cuando aquel encuentro que tuvo el ángel, ¿verdad? El ángel de Jehová con Jacob en aquella noche, ¿verdad? Aquella lucha grande, tenaz, y aquella angustia que pasó Jacob, pero de esa angustia Jacob salió vencedor. Y miren las palabras del varón. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Ya cuando están en la última parte de la lucha. Y él le respondió a Jacob. ¿Y qué le respondió el varón? Cuando Jacob vence, por eso dice que a los vencedores es que se les va a dar estos privilegios, cambio de nombre y todo. Vencedores, ¿por qué? Jacob fue un vencedor, le cambió el nombre. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Ya sabemos que la palabra Israel quiere decir vencedor. ¿Por qué? Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob era un vencedor. El gran cambio espiritual que había experimentado Jacob fue entonces simbolizado por un cambio de nombre que indicaba la naturaleza de su nueva relación con Dios. Ya Jacob tenía una nueva relación con Dios. Ya no era el Jacob de antes. Ahora Jacob, Dios quiere también que nosotros experimentemos un cambio y tengamos, a partir de ese cambio, Dios nos va a dar un nombre nuevo aún aquí, que no lo conocemos, solo Él lo sabe.
Aún aquí nos va a dar un nombre nuevo cuando nosotros cambiemos y tengamos una nueva experiencia. Desde hoy aquí, no solo allá. Primero es espiritual. ¿Cuándo va a haber ese hombre nuevo? Cuando tengamos la nueva experiencia, cuando nazcamos de nuevo. A partir de aquí comienza. Allá es ya lo real, ¿verdad? Recordemos que el proceso de la santificación inicia con el cambio, con el nuevo nacimiento, ¿verdad? Muy bien. Vamos a irnos a Apocalipsis 14:1. ¿Qué dice Apocalipsis 14:1? Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él, ¿cuánto? 144,000. Es importante esto. ¿Y qué tenían de especial? Mostraba ahí el pasaje que muestra de especial. Tenían el nombre de quién? Del Padre y el Hijo. Los nombres más bien. Del Padre y el Hijo. ¿Dónde lo tenían? ¿Escrito a dónde? En la frente. Del Padre y el Hijo. Ahora la pregunta es, ¿por qué tienen ese nombre del Padre y el Hijo? Los 140. Ustedes saben que los 144,000 es una compañía muy especial, que tendrán características muy especiales, tendrán experiencias muy especiales, ¿verdad? Pero no vamos a hablar de eso, pues. Solamente estamos haciendo mención porque lo estamos mencionando. Entonces, los 144,000 tienen el nombre del Padre y del Hijo porque llegaron a tener, ¿qué? Una nueva, como Abraham, como Jacob, una nueva experiencia. Por eso es que tienen el nombre del Padre y el nombre del Hijo, el carácter del Padre, carácter del Hijo. Llegaron a reflejar en sus vidas el carácter de Dios. ¿Por qué? Siguieron al Cordero. Por eso le digo, hermano, los vencedores no es allá que va a ser el premio cuando eres literal. Los vencedores son desde aquí, se tiene que forjar eso. Es desde aquí, desde ahorita. Esas promesas alcanzan desde ahorita, inician desde ahorita. Nosotros vemos esa promesa cuando las estudiamos allá, cuando ya nada. No, es ahora se cumplen esas promesas, tienen el primer cumplimiento. Es ahora. Hoy es que tenemos que ser vencedores en esta lucha, en esta batalla, como decíamos en el tema anterior, en esta carrera. Hoy. No es allá, mañana, es hoy. Entonces dice que ellos llegaron a reflejar en sus vidas el carácter de Dios. Siguieron al Cordero. Aquí en la tierra hay que seguirlo para que lo sigamos allá en el cielo. Desde aquí en la tierra, hermano. Entonces vamos con nosotros ahora en la experiencia. El nuevo nombre o el nombre nuevo va a ser dado. ¿Por qué? Porque tuvimos una experiencia nueva antes de morir. O si no morimos, antes de ver a Cristo lo que queden vivos. Por eso los 144,000 que van a pasar, no van a pasar por la muerte, tienen que tener esa experiencia grande y principalmente van a ser súper refinados cuando pasen por el crisol de la gran angustia, que van a pasar el gran tiempo de angustia. Ahí van a reflejar, dice, plenamente la imagen de Dios. Ahí va a estar reflejado plenamente el carácter de Dios. Ahí va a estar reflejado plenamente el nombre de Dios. Pero los que muramos antes, tiene que ser antes. Que tenemos que tener esa experiencia nueva, ¿verdad? Es muy importante eso. Vamos a ir ya terminando y quedándonos con esto. Es importante para nosotros todo esto que estudiamos. Ojalá lo tomemos desde el punto de vista, como decíamos en el estudio de ahora, para bien, para nosotros, para nuestro crecimiento espiritual, para que nosotros tengamos una nueva experiencia y relación con Dios. De la misma manera que Dios cambió el nombre de Abraham, Padre excelso, por Abraham, Padre de multitudes, y el de Jacob, suplantador o engañador, por Israel, el que lucha con Dios o vencedor, así también cada creyente, si es fiel, oiga bien, cada creyente si es fiel, por eso al vencedor, puede tener un nombre nuevo. Qué consuelo tan grande
para un discípulo de Cristo. ¡Qué consuelo tan grande! Aunque seamos unos desconocidos para el mundo, pero Dios nos ha puesto un nombre nuevo. Y ese nombre, desde hoy nos va a poner un nombre nuevo, una nueva experiencia nueva, ¿verdad? Y ese nombre es bien conocido de Él. Y que nos caracteriza personalmente con Él, hermano. Ojalá Dios quiera y nos ayude para que nosotros podamos entender todo esto que hemos estudiado. Y no solo entenderlo en la teoría, llevarlo a la práctica, creer en esas promesas que Dios dio. No para allá distante esa promesa. El pan de vida ya lo vamos a comer. No, el pan de vida hoy lo vamos a comer, maná escondido. Hoy. El nombre nuevo es de hoy. Desde hoy tenemos que tener ese nombre nuevo. Si nos toca morir mañana, no vamos a tener nombre nuevo porque no tuvimos experiencia nueva. No cambiamos experiencia, entonces no vamos a tener nombre nuevo. El nombre nuevo no es allá los 144,000 nada más. Es para nosotros desde hoy. Por eso dice que desde hoy tenemos que seguir al Cordero sus pisadas para que las sigamos en el cielo. ¿Verdad? Bueno, mis queridos hermanos, los invito antes de orar, para la siguiente presentación, que sería el tema 4, siguiendo con las promesas. Es muy importante que tengamos la secuencia, porque estas promesas, hermanos, son principalmente para alentarnos ahorita estos momentos que estamos viviendo. Necesitamos ese aliento. Dios las dio para ese aliento. Dios las dio no solo esa promesa a las iglesias locales de aquel tiempo, la dio a todas las iglesias de Dios, a la iglesia de Dios que pasara por los diferentes periodos de la historia. Y hoy estamos viviendo en el último periodo de la historia, entonces nosotros con mucho más razón debemos de aceptar esas promesas, creer esas promesas, vivir esas promesas que Dios quiera y que esas promesas nos adelante para que sigamos adelante y no demos pasos atrás, no retrocedamos a pesar de cualquier circunstancia que nosotros estemos viviendo. Dios quiera que ese sea nuestro anhelo. Dios quiera que eso nosotros lo tengamos en mente, de anhelar las cosas celestiales. Vamos a orar para terminar. Nuestro amado Padre Celestial, gracias infinitas a esta hora, Señor. Tú conoces a cada uno de nosotros, a cada uno de tus hijos. Tú le conoces el nombre. Y tú quieres que no tengamos ese nombre antiguo, ese nombre viejo, esa experiencia vieja. Que renazcamos, que seamos una nueva criatura, un nuevo hombre. Para que tengamos una nueva experiencia espiritual. Y que comamos de ese maná escondido que tanto necesitamos, que es Cristo Jesús, representado por su palabra. Ayúdanos, Señor, a esta última generación, porque estamos viviendo tiempos muy peligrosos y nos esperan tiempos de gran peligro, que ni siquiera nos imaginamos, Señor. Ayúdanos para que nos sostengamos con la ayuda tuya, con el poder de lo alto, y podamos salir victoriosos, salir vencedores. Porque solo los vencedores son los únicos que van a tener el acceso, son los únicos que van a ser los garantes de estas promesas. Ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros, los que estamos viendo este tema, oyendo este tema y los que estamos aquí, mis hermanos, podamos aceptar todos estos consejos de hoy en Cristo Jesús. Amén.